está para hablar de economía, para que nos oriente, para que nos informe y nos haga saber la realidad del Perú en el tema económico. Está con nosotros el ilustrísimo economista, señor Jorge González Izquierdo, a quien le damos la más grata y cordial bienvenida. ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlo. Bienvenido al programa. Gracias. ¿Cómo estás, Coco? Un placer volver a conversar con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Del mismo modo, vamos a iniciar este diálogo economista, toda vez de que se nos informa que la pobreza en el 2025 ha retrocedido a un 25,7%, pero también nos dicen que también estamos en peligro, es decir, 1 de cada 3 peruanos puede caer en la pobreza en cualquier momento. ¿Cuál es el panorama que se está viviendo en la actualidad, economista? Mira, Coco, miren, amigos, amigas que nos están viendo, escuchando. Hay diferentes formas de medir la pobreza, porque la pobreza realmente es un fenómeno multifuncional, ¿no? La pobreza tiene aspectos económicos, tiene aspectos sociales, tiene aspectos políticos, es decir, es multifuncional. Pero a nivel mundial, el método que más se usa para medir la pobreza es el del ingreso o del gasto, que es el que usamos en el Perú, aun cuando el INEI ya está desarrollando, ya tiene un buen tiempo ya afinando, desarrollando una nueva medición de pobreza, que no solamente toma en cuenta cuánto gasto yo en comer, vestirme, viajar en bus, no, sino también incluye la nutrición de los niños, cómo estamos en nutrición o en desnutrición, hay agua potable en tu casa, tienes desagüe en tu casa, tienes luz eléctrica en tu casa, o sea, es una medición mucho más completa. Esa todavía no se está haciendo en el Perú, pero el INEI dice que lo está preparando. Sin embargo, estas cifras que se han dado a conocer el día de ayer son solamente midiendo el gasto monetario, por eso se le llama pobreza monetaria. ¿Y qué cosa nos dice? Nos dice que el año 2019, el año antes de la pandemia, porque acuérdense que la pandemia nos cayó, pues se acuerdan, el 2020. Yo nunca me voy a olvidar, el 15 de marzo del 2020, ¡pah!, nos encerraron. Correcto. El 2019, ¿cuánto fue la pobreza? ¿Saben cuánto llegó a ser la pobreza el 2019? 20% de la población. O sea, había registrado una caída bien fuerte y llegó a 20%. El 2019. Nos cayó la pandemia del COVID, el 2020, ¿y qué pasó con la pobreza? De 20% de la población, ¡pah!, se fue a 30% de la población en un año. Bárbaro. Claro, pues si nos encerraron, pues no nos dejaban trabajar, en fin, cómo no va, y como la pobreza se medía por gasto monetario, nos afectaron en el gasto monetario, entonces la pobreza aumentó fuertemente en un año de 20 a 30. Y desde el 2020 ha venido con sus altibajos, pero ha venido bajando, ¿no? Y el año pasado, 2024 ya había llegado a 27.6%, de 30, el 2020 había bajado a 27.6% de la población, y este año a 25.7, o sea, prácticamente 2 puntos porcentuales de menos pobreza. Pero no solamente miremos las cifras de la pobreza, que ha habido una reducción de casi 2 puntos porcentuales, que es más o menos 560.000 peruanos que han salido de la pobreza en el año 2025. No solamente miremos eso, sino miremos 2 cosas más. La extrema pobreza o indigencia, el que se lo pongo bien facilito, el que se está muriendo un poquito todos los días, o porque no come bien, o porque no tiene cómo curarse, en fin. La extrema pobreza
bajó también de 5.5 del 2024 a 4.7% hoy día. Pero 4.7% de la población son más o menos 1.600.000 peruanos, amigos. Escuchen bien. 1.600.000 peruanos que no tienen siquiera para comer bien. Yo les digo, y disculpen la crudeza, se mueren un poquito todos los días. Y hoy día, año 2026, 1.600.000 de nuestros compatriotas están en esa situación. Y ustedes dirán, oye, González Izquierdo, tú estás loco, yo nunca he visto eso en la calle, acá en Lima. Es que no están en las ciudades. La pobreza está en las ciudades. La extrema pobreza está en... ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo muy simple para que entiendan lo que voy a decir ahora. Este es un ejemplo, no es la realidad. Después les voy a decir la cifra real, pero este es un ejemplo. ¿Qué hace el INEI para decir quién es pobre y quién es no pobre en el Perú? Porque ustedes se preguntarán, oye, González Izquierdo, ¿y cómo sé yo que González Izquierdo es pobre y que Coco Giles es no pobre? ¿Quién lo dice? El INEI. ¿Por qué tengo que creerle al INEI? Bueno, el INEI hace esto, dice, fija un gasto, por ejemplo, lo voy a poner como ejemplo. Una persona, dice el INEI, si gasta 100 soles al mes en una canasta básica que el INEI la ha diseñado, donde mete alimentación, salud, educación, pasajes, vestimenta, todo mete en esa canasta básica mínima, básica la llama. Entonces dice el INEI, si una persona gasta al mes 100 soles o menos, es pobre en el Perú. Es pobre, así dice. En la vida real no es 100 soles, les voy a decir la cifra exacta. En la vida real es ahorita, está en 462 soles. Una persona que gasta 462 o menos al mes en comer, vestirse, en fin, de acuerdo a esta canasta básica, es pobre. Pero para seguir con el ejemplo, si gasto 100 soles o menos, González Izquierdo es pobre, ya. Pero Coco Giles está gastando no 100 soles o menos, está gastando 101 sol, un solcito por encima, 101 sol. Y ya lo considero no pobre. Oye, un momentito, ¿cómo? Si gasto 100 o menos, pobre, sí, y si gasto 101 solcitos, no pobre. Oye, pero un sol, o si gasto 100.50 centavitos, no pobre. Oye, pero un momentito, estamos ahí pues rozando con la pobreza. Sí, a eso se les llama vulnerables. Porque un remesón de la economía, un aumento del desempleo, en fin, ligerito te pasas a hacer, rapidito te pasas a hacer de no pobre a pobre. Así, un soplidito, ¡pac!, te pasas a pobre. Lo estoy exagerando, pero para que lo entiendan. A esa población el INEI lo llama no pobre, vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Porque está facilito para que te vuelvas pobre. ¿Y saben cuánto es? ¿Saben cuánto es, amigos? Los vulnerables, según al año 2025, prácticamente 33% de la población. Bárbaro. 32.8 es, pero 33% de la población. Si somos 33 millones, estamos hablando de cuánto. Quiere decir que prácticamente más del 50%, casi el 60% de la población peruana, hoy, o es pobre, o está por ahí para ser pobre, es vulnerable.
Esa es la realidad de su país hoy día. Y no son cifras mías, amigos. Son cifras del Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, el INEI. Y les digo más. No los ricos, no. La clase media. Aquel que se gana sus frijoles trabajando duro. El emprendedor que se levanta a 3 de la mañana porque tiene su puestecito en el mercado. El que se rompe el alma chambeando y genera su ingreso y tiene a su familia más o menos bien. Bueno, el de la clase, el profesional, el abogado, el ingeniero. La clase media es el motor de una sociedad. Eso se ha demostrado no solo en el Perú, en el mundo. Y la clase media, según mi estimado, que hago trabajando con las cifras del INEI, el año 2019 representaba el 46% de la población peruana. 46% yo considero que era la clase media en el Perú, el año 2019. Hoy, 2025, la cifra que se ha sacado, está en 41.5. Todavía no hemos regresado. La clase media en el Perú, amigos, entre el 2019 prepandemia y hoy, ha hecho esto. Y todavía no regresa siquiera a su nivel de prepandemia del 46%. Estamos en el 41.5. Entonces, visto así, ¿qué conclusión sacamos? Que ha habido una mejora en el año 2025 porque la pobreza ha bajado 2 puntos porcentuales, casi 2 puntos porcentuales. Sí, sí. La extrema pobreza también bajó un poquito. Sí, sí. No se puede negar eso. Y eso está ligado al crecimiento de la economía y en menor medida a programas sociales. Pero todavía estamos lejos de decir vamos a silbar porque ya estamos listos, ya estamos felices, ya estamos ok en este tema de pobreza, extrema pobreza, pobres, trayecto todavía para mejorar. Y un país en que casi el 26% de su población es considerada pobre y casi el 33% de su población es no pobre pero vulnerable, ahí nomás está. Es decir, casi 60% de su población o es pobre o vulnerable, o no pobre vulnerable. Es un país que todavía tiene mucho que hacer. Y estas cifras, esta realidad es la que deben aprender los políticos. La señora Keiko Fujimori, el señor Sánchez, el señor Rafael López Aliaga, si es que pasan alguno de ellos a la segunda vuelta. Porque esto es lo que hay que combatir. Mucho floro, mucha promesa. Pero esta es la realidad de casi el 60% de la población peruana. Está en situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad para ser pobre. Esa es la realidad que hay que cambiar, amigo. Para mí lo demás es cuento. Señor González Izquierdo. Tiene que estar en esto. Señor González Izquierdo, importante lo que usted nos manifiesta y obviamente confiamos en usted porque siempre ha acertado, inclusive con antelación, lo ha acertado aquí en este programa en cuanto se refiere a la economía. Yo quisiera abordar el tema económico en la actualidad, que si bien es cierto, el año 2025 hemos tenido una baja, pero también estamos quedando como vulnerables casi un 60% de peruanos. ¿Qué pasará ahora en este año 2026? Con una presentación del barril de petróleo a $115, que afecta no solamente la economía peruana, sino mundial, porque en todas partes el combustible ha subido. Y si sube el combustible,
sube los productos, sube el pasaje, sube la canasta familiar, sube todo. En ese sentido, ¿qué nos depara, señor González Izquierdo, para este año 2026, toda vez de que no solamente estamos teniendo problemas económicos por la alteración política peruana, que también mueve la economía nacional por temor o sencillamente porque sí nos agrada que vamos a crecer? En ese sentido, ¿cómo ve este año 2026 la economía de nuestro país, ya que estamos a punto de ingresar a una segunda vuelta para elegir a nuestro representante del sillón de Pizarro? Mira, Coco, muy buena pregunta. Yo hace un ratito dije que uno de los principales motores que te reduce la pobreza, la extrema pobreza, y te hace crecer la clase media, es que un país crezca, la economía crezca, porque es como el cuero, amigos. Si el cuero crece, yo puedo sacar más correas, ¿no? Correcto. Si el cuero no crece, yo de cómo saco más correas. El cuero crezca es que la economía crezca. Y sacar más correas es, por ejemplo, generar más trabajo para los peruanos, sobre todo para los jóvenes, pero un trabajo calificado, adecuado, en fin. Entonces la economía tiene que crecer. Si la economía no crece o crece insuficientemente, entonces estos problemas que estamos conversando, pobreza, extrema pobreza, vulnerables, clase media, no va a mejorar sustancialmente en el tiempo. Y Coco, a mí me ha llamado, y que me disculpen los señores del INEI, miren lo que voy a decir. Me ha llamado, señores, y me voy a dirigir a los señores del INEI, me ha llamado profundamente la atención de que con un crecimiento del año pasado, 2025, de 3.4%, la pobreza haya bajado 2 puntos porcentuales en un año. Eso se ha dado en el pasado, en el Perú se ha dado, pero con crecimientos de 5 o 6% al año. Porque si le quitamos 1% de crecimiento, un punto porcentual de crecimiento neto de la población, estamos hablando que con un ingreso per cápita, amigos del INEI, el 2025, de 2.4%, la pobreza cayó en 2 puntos porcentuales. A mí, discúlpenme, me parece extraño. Para mí, bajar 2 puntos porcentuales es bien fuerte en un año, pero para eso se necesita un crecimiento bastante mayor del ingreso per cápita. Lo dejo ahí. Ahora, contestando tu pregunta, como acá la pobreza monetaria se mide con el gasto monetario, obviamente que el costo de vida hoy día está subiendo en el Perú. La inflación ya al mes de abril, la inflación ya superó el 4%. Bárbaro. Y sobre todo la inflación que afecta más al bolsillo de los peruanos, ¿no? O sea, el costo de vida. Y eso obviamente que si no se arregla en lo que va del año, eso va a hacer que de repente este año la pobreza disminuya menos que el año pasado o no disminuya. ¿No ve que cuando sube el costo de vida y no sube mi ingreso, mi sueldo o mis ingresos, si soy empresario o emprendedor, entonces mi poder de gasto, de compra, baja pues? Y ahí es donde estoy el vulnerable, ahí puedo pasar a ser considerado pobre. Por eso, contestando tu pregunta, la inflación, el aumento en el costo de vida que estamos teniendo hasta el mes de abril, obviamente que dependiendo de cómo se muevan los ingresos y especialmente los salarios, el sueldo de la gente, si no sube fuertemente, entonces puede haber una menor ganancia de pobreza este año. Automáticamente todo sube. Así están las cosas en el país. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y luego vamos a retornar con mucho más. No se muevan, ya volvemos.